Bueno, pues hola a todos, a los presentes y a los que nos estáis escuchando en diferido. Vamos a proceder con la segunda reunión online sobre el modelo de debate Retor y sobre cuestiones sobre la liga de este año 2024-2025. La primera sesión de estas reuniones online que hicimos fue un éxito, os unisteis un montón de vosotros y se nos quedó muy pequeña, a mi parecer. Y bueno, os pude exponer yo un poquito cómo funcionaba el formato Retor, explicar cómo iba y luego pues pudimos intercambiar algunos pareceres y algunas dudas que me comentaste. Pese a todo ello, hemos decidido, bueno, relanzar esta reunión, ahora sí, con la base de la guía del formato Retor como orientación ya definitiva para organizarnos en este formato y luego para tener todo el tiempo del mundo para poder intercambiar con vosotros. La idea es que esto se os quede guardado y lo tengáis grabado vosotros y lo podáis revisitar cuando queráis, poner a vuestros alumnos, etcétera, etcétera, para pues eso, consultar todo lo relativo al formato Retor, etcétera. Y si hubiese alguna cosa que no quedase clara, pues podéis, por favor, poneros en contacto conmigo y lo comentamos y yo personalmente pues os asesoro de la mejor manera posible. Entonces, si yo hace poco, bueno, en la invitación de esta reunión os envié este documento que os voy a compartir aquí ahora mismo, que es un documento que se elaboró, a ver, aquí lo tenemos bien. Bueno, pues aquí tenemos una guía básica del modelo de debate Retor, el formato Retor al que volvemos este año. Eh, Vamos a leer un poco por encima el documento para ir explicando un poquito todas las fases y luego ya a partir de ahí pues valoramos ya concretamente otros aspectos. Bien, el modelo de debate Retor, pues bueno, eh, como ya sabéis, es un modelo de debate que funciona por fases, elimina los roles de alguna manera y permite que los alumnos puedan participar en todas las fases del debate, ¿no? Hay cuatro fases fundamentales. La primera es la contextualización, que tiene una duración de 6 minutos. La segunda es la definición, la fase de definición, que tiene una duración de 2 minutos. En tercer lugar, tenemos la fase de valoración, que duraría 5 minutos. Y por último, tenemos la fase de conclusión, que tiene una duración total de 3 minutos. Eh, Reglas básicas del formato que comentar. Pues bueno, la distribución del tiempo en cada fase es libre para cada equipo. No es necesario terminar una fase en una sola intervención. De hecho, lo que busca este formato realmente es dinamizar las fases y realmente que hayan intercambios de palabra en una misma fase. Ahora luego lo veremos con algún ejemplo práctico cómo funciona todo esto. Pero bueno, la idea es que el equipo a favor comience la fase de contextualización, decida, por ejemplo, intervenir 2 minutos y pase el turno al equipo en contra. Entonces el equipo en contra decide cuánto quiere intervenir, por ejemplo, 3 minutos. Entonces vuelve el turno al equipo a favor y ya ha utilizado 2 de los 6, por lo tanto tendrá que decidir cómo gestiona esos 4 minutos restantes. Y así sucesivamente hasta que uno de los dos equipos agote el tiempo de la fase. Una vez uno de los dos equipos haya agotado el tiempo de la fase, el otro equipo está obligado también a agotar el tiempo de la fase. Esto es un poco el funcionamiento básico. Así que, como decíamos, los equipos deciden quién interviene y por cuánto tiempo. Y es importante remarcar que una persona no puede intervenir 2 veces seguidas, sucesivamente. Sí que podría en una misma fase alternándose con sus compañeros, con uno por en medio. Si, por ejemplo, Pablo empieza la fase de contextualización, pasa al equipo en contra y luego vuelve al equipo a favor, Pablo ya no podría, tendría que ser Marta, pero si Marta vuelve a pasar y luego vuelve otra vez a su equipo, Pablo sí que podría volver a intervenir en una misma fase. Eh, en cuanto a los turnos en cada fase, ¿quién comienza cada fase? Bueno, esto ha cambiado y sí que lo comentamos diferente a, pues eso, en los primeros intercambios que tuve con vosotros. Finalmente, vamos a seguir con la idea de dinamizar al máximo el intercambio de turnos entre fases. Con lo que el equipo a favor va a empezar siempre el debate, la fase de contextualización, pero a partir de ahí todas las fases las comenzará el equipo contrario al que haya terminado la fase anterior. Si la fase de contextualización que ha empezado el equipo a favor la termina el equipo en contra, pues la siguiente fase de definición la volverá a comenzar a favor. Si por contra la fase de contextualización la ha terminado a favor también, la ha empezado y la ha
curiosamente también la ha terminado, pues entonces empieza en contra la fase de definición. Así sucesivamente, incluido también el turno de la conclusión. Si en la fase de valoración, que es la previa, la antesala a la conclusión, ha terminado a favor ya no comienza la conclusión, que es algo que se había hecho en modelos anteriores. La idea es que entonces en ese caso empiece en contra, siempre para que la palabra se intercambie y realmente haya un fluir y una dialéctica, pues eso, más ágil de las ideas y que un equipo no tenga que repetir dos turnos y hablar sobre lo que ya ha dicho. Siguiendo con los puntos importantes, pues bueno, para pasar a la siguiente fase, ambos equipos deben haber finalizado la fase en la que se encuentran, es decir, si el equipo a favor agota su tiempo, el equipo en contra también que tendrá que agotar su tiempo, no puede decidir no agotarlo y pasar a la siguiente fase. Y si lo hiciera, en ese caso penalizaría. Hay cierto margen para acabar las fases y este es el siguiente punto del que os vengo a hablar, que es que cuando un equipo agota su tiempo de intervención, el otro tiene que consumir el tiempo restante en una única intervención también. Ahora aquí tenemos un margen de 30 segundos en el marcador. Si he terminado la intervención y el tiempo restante es menor, igual o menor a 30 segundos, damos por concluida la fase. No hace falta apurar al cero. Si me sobran 15 segundos o 20, no pasa nada. Y si me paso 15 segundos o 20, nunca más de 30, pues bueno, tenemos siempre ese margen para flexibilizar un poco el consumo del tiempo total de cada fase. Y bueno, otro punto importante, el último orador de cada fase, antes de iniciar la última intervención, tiene la opción de solicitar el minuto de oro. ¿Qué es el minuto de oro? Pues el minuto de oro es un minuto extra que se puede pedir de añadido en todas y cada una de las fases, a excepción de la conclusión. Solo lo puede pedir el último orador de cada fase. Un ejemplo, pues bueno, estamos en la fase de valoración y soy yo el equipo en contra, el equipo a favor ya ha acabado su intervención y por lo tanto yo tendría que acabar la mía. Pues bueno, soy la última persona a hablar en la fase de valoración y yo antes de comenzar mi, mi exordio, mi fase en el debate, voy a decir o voy a solicitar al jurado voy a solicitar, voy a pedir el minuto de oro para esta intervención. Y entonces se añadirá un minuto más al marcador. Si, por ejemplo, me quedaban 2 minutos restantes y considero que necesito más tiempo para acabar esta fase de valoración, pues solicito el minuto de oro y entonces en vez de 2 tendré 3. Es un minuto de añadido en todas las fases, en la contextualización, en la definición y en la valoración. Y es importante, ya digo, que la pida siempre el último orador de cada fase porque es un tiempo extra, un minuto total que se suma al cómputo global de la fase. Luego, importante también, el primer minuto de cada parte del debate, es decir, de la contextualización de la definición y de la valoración. Ya veremos que en la conclusión no hay problema porque está blindada por completo. Pues bueno, el primer minuto de cada parte del debate está protegido, no se pueden hacer preguntas. Importante remarcar que es el primer minuto de cada fase del debate, no de cada intervención. El alumno que podrá hacer una intervención blindada pues será el que comience esa fase. Y entonces, si no agotase el minuto entero, pues los 30 segundos del siguiente seguirían estando protegidos. Pero es importante que sea solo el minuto. Una vez se consume ese minuto de la primera fase, los demás alumnos que intervengan también dentro de esa misma fase, aunque sea la primera vez que hablan, ya no están dentro de ese primer minuto de la fase, por lo tanto, sí que ya es posible hacer preguntas. En la conclusión no es posible hacer preguntas, con lo que no, en sí toda la conclusión está blindada. Y otro punto importante es que los equipos no pueden fraccionar, bueno, como decíamos, la intervención en la conclusión, tampoco está permitido realizar preguntas en la misma. La intervención la debe realizar un único alumno, aquí sí en una sola intervención, y no se tiene que preocupar porque le interrumpan o le quieran pausar para hacerle preguntas. Y bueno, en último lugar, otro punto importante es que está permitido el uso de dispositivos electrónicos como un soporte audiovisual o de gestión de información en general, pues ya sabéis, pues para redactar, para que vayan tomando notas, para que tengan ahí almacenadas las fuentes, las evidencias, imágenes, todo lo que necesiten como recurso audiovisual, pues se puede hacer a través de dispositivos, pero importante, se ha hecho así durante muchos años, ha habido de todo, pero bueno, hemos considerado que habría que primar que no tuviesen acceso o conexión a Internet, porque la idea es que el debate ya se haya preparado previamente y con antelación
y no sería justo o interesante que en el mismo momento pues ellos pudiesen entrar a comprobar o a refutar ciertas fuentes, etcétera, o a construir in situ. La idea es eso, que ellos tengan los soportes, pero que no puedan realizar búsquedas en vivo. Esto también se extiende a que de alguna manera tampoco puedan recibir información externa. No sería limpio que desde el banquillo, pues alumnos que igual no están participando en el debate, pues filtrasen documentos, pasasen cosas, etcétera. En cuanto a gestión de la información, no hay problema. Es decir, un equipo tiene que tener a su alcance toda la información que vaya a usar en el debate y todo el conjunto de las evidencias, pero lo dicho, no es deportivo, no es sano nutrirse de información buscada en vivo por agentes externos, bien sea Internet, bien sea gente que no sea participante en el debate. Estos son un poco los puntos a destacar que hay que tener muy claros. Y ahora sí pasamos a la estructura del retorno. ¿Qué se espera en cada fase? Bueno, pues la fase de contextualización es la fase en la que se debe dejar clara la situación existente, es decir, prima la discusión de los hechos. Eh, es muy importante vincular estos hechos, pues bueno, con el análisis de la moción y por la postura que se defiende. Se debe articular un contexto y desarrollar un marco, ¿no? Una narrativa sobre la que luego van a reposar los argumentos que se defiendan. Las precisiones conceptuales y de los argumentos ya se dan en la fase de definición, pero es muy importante previamente haber organizado y estructurado todo el contexto en esta fase. Además, yo recomiendo mucho el estructurar muy bien esta primera fase, porque si uno construye muy bien una buena narrativa y define muy bien el contexto en el que se encuadran luego sus argumentos, pues eso, empieza a cimentar el debate de una manera muy sólida. Nos damos muchas veces cuenta que en un debate, muchas veces los puntos de choque no parten de argumentos que están en contra o enfrentados, sino parten por no acotarse en el mismo contexto. Muchas veces yo no estoy en contra de los argumentos que me está ofreciendo el equipo rival, sino que estoy en contra de el contexto o el mundo que él me está presentando, porque yo no estoy creyéndome esa idea o ese contexto que él me presenta y que es el fondo de su argumentación. Entonces es muy importante tener interiorizada esta idea de que el contexto es muy importante para luego proponer los argumentos y que precisamente como ya es posible realizar intercambio en esta primera fase, que no es simplemente un exordio teatral de un discurso que yo me aprendo, pues es muy importante tener en cuenta que en esta fase ya es posible refutar el contexto rival. Con lo que si nosotros no estamos de acuerdo con el escenario que nos plantea el equipo enfrentado, ya podemos de manera activa enfrentar ese contexto. Y esto, como digo, es muy importante para luego dejar el camino lo más llano posible para estructurar bien las ideas, sin que se den malentendidos previos en cuanto a la discusión de los hechos. Con lo que, en definitiva, pues bueno, es una fase en la que prima la discusión de los hechos y la elaboración de este contexto. El objetivo es establecer este marco de fondo y los hechos y las evidencias que sustentan los argumentos. Eh, Siguientemente, pues bueno, después de estos 6 minutos de fase de contextualización más un minuto minuto de oro que se puede solicitar, llegaríamos a la fase de definición. Es la fase del debate en la que prima la discusión de las definiciones. Las definiciones que, por supuesto, son relevantes o importantes en base a la moción o al tema del debate. Es importante, pues bueno, establecer el significado de los conceptos y los términos que usamos, eh, ligarlos con los hechos planteados en la fase anterior bueno, eso, definir muy bien los argumentos, los agentes del debate, las palabras clave, etcétera, etcétera. Es toda esta parte de especificación y precisión conceptual que va a hacer clara y coherente pues, nuestra explicación. Los puntos que defendemos incluso, como también es posible ya intercambiar y refutar, pues los puntos o los conceptos con los que no estamos de acuerdo, tal y como los propone el equipo rival. Es una fase breve en la que, ya digo, se prioriza esa matización, esa definición, eh, eso, asentar bien la estructura y los argumentos para ya luego refutar todo lo que viene en la fase siguiente. La fase siguiente es la fase de valoración, que son 5 minutos.
bueno, se me ha olvidado decir que en la fase de definición también es posible añadir un minuto de oro, con lo que la fase podría tener una duración total de 3 minutos. Y ahora también en la fase de valoración, que va a ser de 5 minutos, también es posible añadir un minuto más y hacer una fase de valoración total de 6 minutos. Bueno, la fase de valoración es lo que clásicamente se ha entendido como la fase de refutación, es decir, es en la fase en la que vamos a valorar o a poner de relieve o el beneficio, la virtud de lo que se propone de nuestros argumentos o el vicio y el defecto de los argumentos contrarios, ¿no? Entonces, es la fase de refutación clásica en la que vamos a comparar nuestros argumentos con los presentados por el equipo contrario. Y de alguna manera, pues, por supuesto, en tanto que vamos a intentar, por una parte, ya si os dais cuenta, el trabajo de explicación de los argumentos ya se ha dado en la fase de contextualización y en la fase de definición, pues en esta fase de valoración viene el momento de la persuasión, que pasa por la justificación de lo que decimos, es decir, mostrar cómo de alguna manera nuestra línea argumental tiene más valor y refuta verdaderamente lo que propone el equipo contrario. Es la fase de persuasión y prima la discusión de los hechos, de los argumentos y de las definiciones que se hayan propuesto anteriormente en las fases anteriores y hasta este mismo momento. Y, por supuesto, refutar también el conjunto de las intervenciones que se van dando en esta propia fase de valoración. Como digo, pues bueno, se debe usar esta fase para reconstruir hechos, definiciones y argumentos mal interpretados o dañados por parte del equipo por rival hacia nuestra postura y por otra parte refutar o atacar los que consideremos al equipo contrario. Y finalmente la conclusión, como decía, es una fase blindada de 3 minutos en la que sí que se realiza pues un único discurso. Es la fase del debate en la que prima, pues como digo aquí, como dice la guía, el cierre de lo acontecido. Consta o se pretende que el orador realice un trabajo de síntesis y que compile lo sucedido en el debate. Todo lo que, recordando los puntos, las distintas disputas y, bueno, en definitiva eso, los momentos de choque que se hayan podido ir dando a lo largo del debate. Por supuesto, hay que hacer una recopilación de los hechos, de las definiciones, de los argumentos, de las valoraciones y de las preguntas que se han hecho en la medida de lo posible, porque sabemos que un debate pues es muy grande y es difícil recogerlo todo con precisión, pero bueno, aquí realmente está el mérito del conclusor. Con todo ello, pues bueno, una vez se da esta síntesis, se ha de mostrar por qué el debate en este caso se decanta como deducción de todo lo ocurrido a favor de nuestra postura propia. Esa es la idea realmente de si al menos lo que se quiere es pues intentar ganar el debate o mostrarse como vencedor ante el rival. Se puede reconocer el debate también, no lo he visto nunca, pero bueno, eh, el reglamento lo permitiría, desde luego, si lo hemos hecho mal y no estamos, el equipo rival nos ha convencido hasta nosotros mismos, pues bueno, esa honestidad no se penalizaría, pero ya pues bueno, se renuncia a la victoria dialéctica, ¿no? Un poco, pero bueno, se podría también. Pero bueno, lo importante y ya fuera de bromas, pues lo interesante es eso, poner de relieve la postura propia y mostrar realmente cómo la argumentación ofrecida por nuestro equipo se ha impuesto a la contraria. eh, sí que quería aquí remarcar que, bueno, es interesante que sea una conclusión realmente crítica y que no se imponga tozudamente la postura propia, porque de hecho quizá incluso es algo que no se vea bien. Por supuesto, se ha de barrer para casa, pero es muy importante y animamos también mucho a los coles a que lo preparéis así, que los alumnos no busquen aplastar al rival, que sean conscientes y valoren lo que ha ofrecido el rival. Casi es que incluso esto puede dar mucho más valor luego a la postura propia, porque se puede argumentar que incluso los buenos o sólidos puntos que ha ofrecido el rival, nosotros aún así seguimos estando por encima de ellos en X o en Y. Entonces, nosotros desde la Fundación animamos siempre a una síntesis y a una conclusión constructiva, porque el debate es para divertirse, para pasarlo bien, y es importante que en la conclusión como colofón final a lo que han sido, pues eso, un rato largo de tensión y de estrés, pues deje un buen sabor de boca y un buen cuerpo a todos los alumnos. Entonces, no queremos discusiones, no queremos minimizar al máximo esas malas sensaciones en los alumnos y creo que esto pasa porque las conclusiones, también todo el resto del debate, pero también, sobre todo en esta fase final, pues no se hiera no se desprestigie en exceso lo propuesto por el otro equipo, ¿no? Entonces, como digo, cabe señalar
tras resumir todo lo acontecido, pues los méritos propios del equipo y realmente llegar a una nueva síntesis que reúna tanto lo dicho por el equipo como el equipo contrario y el nuevo escenario, ¿no?, de conciliación al que se ha llegado. Eh, Como decía, bueno, en esta fase no se puede solicitar el minuto de oro y no se puede dividir tampoco entre oradores. Por lo que, bueno, además tampoco es posible el que se realicen preguntas. Y con esto quedaría finalizado el debate. Entonces, vamos ahora a ver algunas pequeñas pautas o matices importantes en torno a los tiempos, que ya hemos comentado, pero bueno, por recalcar también en epígrafes más marcados. Como decíamos, el tiempo es por equipo, no es por orador. Entonces, para la fase de contextualización se disponen de 6 minutos en total y el formato Restor, estos minutos se pueden distribuir en 1, en 2, en 3, en 4 o en 5 o en 6. Pueden hacerse intercambios al minuto y hacer una fase con 6 intervenciones si ambos equipos están de acuerdo en hacerlo así. Distribución del tiempo de la fase. Pues bueno, continuando con el ejemplo del punto 1, supongamos que el equipo ha decidido que la fase de contextualización la realicen 2 personas. Para ese caso, se repartirán los 6 minutos a su gusto. Por ejemplo, el primer orador puede utilizar 4 y el segundo, por lo tanto, deberá utilizar otros 2. Tiempos del equipo contrario. Si el equipo 1 ha decidido repartirse los 6 minutos entre 2 oradores y el primero ha ocupado 4 y el segundo otros 2, el equipo no tiene por qué repartírselo de la misma manera. Es libre de distribuirse los tiempos como él guste. ¿Qué pasa si el equipo 1 ha ocupado ya los 6 minutos? Pues bueno, si decide ocupar ya los 6 minutos en una sola intervención, el equipo 2 también tendrá que ocupar los 6 minutos en su intervención. Vemos entonces como el control del tiempo es muy estratégico y es importante ver quién puede marcar realmente terminar la fase, ¿no? Tiene cierta ventaja el equipo a favor cuando comienza, porque él tendría la posibilidad de poder hacer los 6 minutos del tirón, que no es lo que se pretende. Pero bueno, siempre que el equipo que tiene el turno realmente es el que decide si va a ser la última intervención y por lo tanto obligará al otro equipo a que también sea su última, o prefiere seguir intercambiando, entonces decide acabar un poco antes y cambiar. Y entonces ese otro equipo volverá a decidir, ¿quiero acabar ya o volveré a intercambiar? Y así sucesivamente hasta que uno de los dos equipos pues sí que agote el tiempo total. Como decía, pues el minuto de oro se puede pedir en cada fase menos en la de conclusión y implica pues eso, ocupar un minuto más a lo establecido. Y ha de ser el último orador de cada fase el que lo realice. Antes siempre de comenzar intervención. Y un ejemplo, bueno, sería el equipo 1 ha decidido dividir el tiempo de la fase de contextualización entre 2 oradores. El último de ellos, que tendría que ocupar 2 minutos, pues necesita alargar su intervención. En este caso, se le concede un minuto más. Tendría 3 en total. Pues bueno, tal y como comentábamos, el minuto de oro es opcional y bueno, pues permite alargar cada fase. Y aquí esta última página creo que es muy útil y es una hoja, un formato de documento que solemos compartir siempre allí en vivo en las ligas para que lo tengáis a mano tanto participantes como jueces. Es una guía rápida del formato. Aquí tenemos un cronograma de lo que suele ser la recepción de un debate. En primer lugar, llegamos al aula, pues nos reciben, nos presentamos y damos la bienvenida a los equipos. Esto es lo que realmente tendría que hacer alguien como juez, por ejemplo. Situamos a los equipos en sus respectivas zonas, pues bueno, eso, nos presentamos todos cordialmente y nos preparamos para debatir. En segundo lugar, se sortean las posturas. Como bien sabéis, previamente al debate, pues bueno, se va a conocer la moción, por supuesto, pero no sabemos si nos va a tocar defender a favor o en contra. Con lo que se sortea el juez sortea las posturas y a partir de ahí hemos de dejar 5 minutos de margen para que los equipos se organicen, que saquen sus materiales, que se coloquen como quieran, que empiecen ya a planificar cómo van a querer intervenir, etcétera, etcétera. A partir de ahí comienza el debate, siguiendo las pautas del modelo Retor que os hemos dado. Una vez finalizado el debate, el juez, habrá ido completando abre la hoja de valoración y traspasa sus anotaciones y sus puntuaciones a la hoja de valoración para que eso llegue directamente al registro y a nuestra sede de organización de puntos, etcétera. Y luego da un feedback a los dos equipos sin dar resultados. Esto es importante.
ha de ser un feedback constructivo. Bueno, esto es un tema aparte que ya comentaremos en adelante para que también los coles sepáis cómo relacionaros con los jueces del debate, etcétera. Pero bueno, es importante eso, realizar un feedback constructivo. Eh, por supuesto, comentando todo lo que es mejorable y, pues eso, aquellas pequeñas trabas que se podrían mejorar. Pero por supuesto, pues eso, también poniendo en valor todo lo que ha ocurrido. Importante el hecho de no dar resultados en directo. Puntos a tener en cuenta. Bueno, aquí tenemos primero un diagrama de lo que es el modelo Retor por fases. Tenemos primero 5 minutos preparación tras el sorteo. Comenzaríamos 6 minutos la fase de contextualización. Ambos equipos tienen 6 minutos y hasta que se agoten nos encontraríamos en esta fase. Luego tenemos 2 minutos por equipo para la fase de definición. Cada equipo va a tener sus 2 minutos respectivamente. Con lo que siempre, ya, bueno, imagino que todos, si estáis familiarizados con el formato, lo sabéis, hay en vivo en un monitor normalmente 2 cronómetros, uno de tu equipo y uno del equipo en contra. Entonces se va haciendo esa contabilización del tiempo eh, para los 2 equipos. Cada equipo tiene sus 6 minutos, sus 2 minutos, sus 5 minutos y sus 3 minutos. Bien, como decía, 2 minutos de definición, luego 5 minutos de fase de valoración y se dan luego normalmente 2 minutos para que los equipos preparen las conclusiones, puedan redactarlo todo bien y un poco organizar todo lo que se ha dicho, y ya seguidamente 3 minutos de conclusión. Y bueno, puntos a tener en cuenta también que ya hemos comentado, pero que están en esta hoja de acceso rápido para que no hayan dudas luego en el debate, porque sí que soy consciente de que muchas veces hay jornadas en las que si tanto al juez como a los alumnos no les queda claro alguna de estas cosas, el debate se desvaría un montón y luego llegan los malentendidos de no haber hecho las cosas bien. Entonces es muy importante tener en cuenta, como decíamos, el equipo a favor abre siempre el debate. En la fase de contextualización, pero a partir de ahí, tal y como hemos decidido este año, las fases se suceden dependiendo del equipo que ha hecho la última intervención en la fase anterior. Si terminó a favor, comienza en contra. Si terminó en contra, comienza a favor. Esto es muy importante y que sobre todo también lo tengan claro los jueces, porque ellos son los que también van a dar paso a los equipos respectivamente. El juez tiene que tener también esa labor activa de ser consciente que ha terminado la fase de contextualización, avisar y notificar que como ha terminado en contra, por ejemplo, pues la fase de definición va a comenzar a favor. Entonces, esto es una pauta que han de dar los jueces, pero también es importante que los alumnos sepan cómo y estén al tanto de cómo funciona. Como decíamos también, el minuto de oro se puede solicitar en todas las partes del debate, menos en la conclusión. El minuto de oro se solicita antes de comenzar la última intervención de cada fase. Como decíamos también, el primer minuto de cada parte del debate, contextualización, definición y valoración, que no de cada intervención está protegido y en ese no se pueden hacer preguntas. Una vez pasado ese minuto sí. Y en último lugar, no se pueden hacer preguntas en la conclusión. Y bueno, esto sería todo en lo relativo a la guía que os he enviado. Si tuvieseis dudas, no dudéis en contactar con nosotros, en escribirnos, en proponernos mejoras, en ver cómo podemos ajustar todo para que la experiencia sea la mejor y la más adecuada para todos vosotros y que os sintáis lo más cómodos posibles con el modelo y el formato de debate retor. Así que, bueno, con esto finalizo esta exposición para que ya la tengáis clara y guardada y ya voy a dar paso aquí a Marco a que me comente lo que él valore y yo también, bueno, ahora a continuación os iré comentando algunas cosas. Hola Marco, Hola, gracias. Miguel. No, mira, un par de preguntas que me han surgido mientras hablabas. Vale, una persona no puede hablar de forma consecutiva, o sea, no puede hablar, por ejemplo, una definición, no puede hablar, sentarse y volver a salir. Pero esta persona puede hablar de forma consecutiva si cambiamos, digamos, de etapa del debate, es decir, termina las definiciones, por ejemplo, se sienta y después justamente habla esa persona de ese equipo, pero ya es el turno de la valoración, por ejemplo. Vale, entre fases no hay problema. No hay Eh, problema. la- no, a ver, yo y recomiendo que lo preferible es que siempre se dinamice al máximo posible. Entonces, es recomendable que sea otro alumno el que continúe. Sí,
pero desde luego no habría problemas. Por ejemplo, si se diese el caso de que la fase de valoración la ha terminado un alumno y Eso ese es. alumno también iba a hacer luego la Por ejemplo. conclusión. Entonces, no habría problema. Entre fases no hay problema. Esto es más bien internamente dentro de una fase para proteger que algún alumno monopolice únicamente Claro. y eso. Y sobre todo implicar a todos los alumnos en la participación de las distintas fases. Pero no, entre fases no habría problema y sobre todo por este tema de la valoración y la conclusión. Exacto. Porque si alguien habla en la valoración, pues tendría que poder también hacer luego la conclusión. Entonces Vale. no hay problema a ese respecto. Vale. Otra pregunta. Has hablado y mencionaste un poco en la reunión anterior el tema del tiempo y las penalizaciones. ¿Existe penalización por tiempo? ¿No existe? ¿Cómo está el asunto? Pues a ver, no. Siempre las directrices sé que han sido estos últimos años que no la hubiera. Obviamente, yo aquí apelo a cierto sentido común. No tiene sentido que nos pasemos 1 minuto y medio del tiempo. Entonces, a ese respecto, por supuesto, sí que habría una valoración negativa, es decir, quizá no una penalización, pero se pondría en valor de alguna manera, no sé en qué casilla del puntuaje exactamente, pero se pondría en valor la intervención del otro equipo que sí que se ha ceñido al tiempo. De hecho, como ya te decía, eso, se dejan esos 30 segundos de margen para contar con esa flexibilidad. Si fuesen 35 segundos, no creo que hubiese ningún tipo de problema. La cosa está en eso, en que no hagamos una actuación desajustada y perdamos de vista el cronómetro y intervengamos 2 minutos más, no tendría sentido. Pero eso, ya sabéis también que el formato Retor no está construido o pensado para penalizar a martillo cada fallo de los alumnos, sino más bien al contrario, para valorar positivamente y constructivamente su buen desempeño. Es además, los debates, como bien sabéis, se ganan y se pierden, pero no en un veredicto de 1-0 binario, sino en un veredicto de puntuajes por skills y por competencias. Entonces, realmente, mi equipo puede haber sumado un cómputo global de 140 puntos y el equipo rival haber sumado un total de 144. Entonces, a efectos reales gana el equipo real, pero bueno, luego en una clasificación de la liga, si mi desempeño en el debate ha sido muy bueno y tengo muy buenos puntos por competencias, mi equipo va a estar bien posicionado. Entonces, es muy importante eso. Y a este respecto, pues como decía, las valoraciones de los jueces no son a descontar, sino más bien a puntuar a favor. Entonces, si tengo un buen control de los tiempos, se me va a puntuar mejor. Si tengo un peor control de los tiempos, simplemente no se me va a valorar. Esa es un poco la idea. Perfecto. Y eso sería todo. Genial. Y última pregunta que tengo por aquí Claro. apuntada. Sí, temas y emparejamientos. ¿Tenéis una idea de más o menos cuándo vamos a tener los temas? Porque en la reunión pasada dijimos que igual Mm, los comunicabais pronto, no sé si lo tenéis más o menos preparado. Y luego también un profesor la sesión pasada comentó la posibilidad de que anunciarais los emparejamientos previamente mm. a la jornada en sí mismo. No sé si eso al final va a ser así o cómo lo tenéis pensado. Sí. Con respecto a los temas, esta semana hemos terminado de cerrar una lista de mociones que os vamos a presentar. La cosa está en que como las inscripciones de la liga siguen abiertas, realmente no tenemos cerrados todos los participantes de las ligas y hay gente que se puede incorporar luego. Entonces eso suponía cierto problema de cara a lo que os voy a contar ahora. La idea es que nosotros la semana que viene ya directamente os lanzásemos las mociones. Un listado, pues por ejemplo, de 6-7 mociones. Como sabéis, la liga se divide en 3 jornadas, con lo que lo normal es debatir 3, una en cada una de ellas, respectivamente. Entonces, de entre las 6, 7, 8, 9 que se os ofrecieran, la idea era que cada centro pudiera votar nominalmente, es decir, el profesor me pasase a mí las 3 elegidas por el centro, pues eso, me pudiese enviar la opción de cada centro y nosotros compilásemos vuestras preferencias. Entonces sí que ya puntuásemos, vale, estas 3 han sido las que más nos han pedido todos los centros, entonces esas 3 van a ser las jornadas de la liga. Entonces la idea sería esto, hacerlo ya la semana que viene, con los que ya sabemos que vais a participar. Claro, aquí queda el tema de que, bueno, hay gente que quizás se incorpora luego y entonces no habría tenido opción a poder votar el tema. Pero sí que es una cosa que, bueno, vamos por movilizar ya y que vosotros ya también favorecer a los que ya estáis aquí con nosotros y podáis ya empezar a preparar, pues bueno,
vamos a optar por esto. Entonces, la idea es enviaros a vosotros esta propuesta y evitar que, porque tengo entendido que otros años ha habido problemas, porque ha habido centros que, bueno, podían movilizar a más gente para las votaciones, entonces, pues, al final decantaban mucho la balanza y el peso de esta selección. Pero, como decía, lo interesante aquí es eso, que sean votaciones nominales por cada tutor del centro. Obviamente, el tutor o la persona encargada o delegada de dar los votos consulte con sus alumnos cuáles son sus temas de interés y ya me transmite a mí, nuestro 1, 2, 3 de temas favoritos son estos. Y yo los puntualizo, pues eso, hago un conteo de los temas que más nos solicitáis y ofrecemos ya la semana que viene, como tarde el mes de noviembre, la primera semana, tenéis ya un listado de temas oficial de las 3 jornadas, porque antes sí que eso es algo que nos habéis pedido, se anunciaba solo el de la primera y luego os quedaba muy poco tiempo para preparar de la segunda y la tercera. Ahora sí que se van a lanzar ya los 3 y ya podéis empezar a organizar los 3 para que luego pues eso no os tengáis tanta carga durante el transcurso del curso. Entonces, eso se va a lanzar ya. La semana que viene, como os digo, os voy a enviar esa tentativa de votación y a partir de ahí los tendréis. Y luego sobre los entrecruzamientos, esto también es importante y también me lo comentasteis y sí hemos decidido que es interesante dar, por lo menos, que estén trazados itinerarios y cruces, para que, ante todo, se eviten eh, repeticiones de emparejamientos. Hay centros que traéis muchos equipos, pero en la medida de lo posible minorizar al máximo el que un centro participe contra equipos de su propio centro, que hay veces que no queda otra, pues porque por propia configuración se tiene que dar así, pero minimizarlo lo máximo posible y que desde luego no ocurriera que hubiesen 2 centros compitiendo contra sí mismos, pudiendo intercambiarse entre ellos. Eso no tiene que ocurrir. Entonces, como mínimo, sí que se van a estructurar esos cruces o esas distintas organizaciones y composiciones para que luego el debate se desarrolle bien y de la mejor manera posible. No os puedo anunciar todavía si eso lo vais a... La idea es que sí, y sí que me anticipo, vais a poder saber con una antelación previa pues de una semana, así, no sabría a la jornada contra quién vais. Sí que es verdad que tengo entendido, y eso no está claro, como muchas veces en función de los resultados y de las valoraciones que internamente han habido en esa misma jornada, se plantea un siguiente debate, pues, pues los que se han clasificado han quedado mejor en ese segundo debate del mismo día, compiten entre ellos, pues si en ese caso ese segundo debate de la jornada depende, por ejemplo, de los resultados del primero, ahí sí que tendría que hacerse una configuración en ese momento. Pero por lo pronto, la primera configuración o el primer encuentro sí que va a estar planificado y probablemente se os anuncie antes. Si no, nos preocupa, la idea es que no os tuvieseis que preocupar porque ante todo lo que se va a priorizar es que no haya estos malentendidos y estos follones. No dejarlo al azar de, bueno, ha salido así esto y podría haber salido mejor. Entonces eso va a estar claro. Y ya digo, el segundo cruce de debate, en el caso de que no dependa de los resultados del primero, también estaría organizado con antelación. En el caso de que dependa de los resultados del primero, pues entonces sí que se tendrá que, que conjeturar, que articular ahí en el momento, pero bueno, ya os digo también que eso, siguiendo esa pauta, eso sí. Y eso, nada, como te decía, pues bueno, evitar entrecruzamientos de un mismo centro y repeticiones. No tendría ningún sentido debatir 2 veces contra los mismos equipos. Luego, más dudas así que también me comentasteis vosotros las semanas pasadas y que he ido recibiendo. Bueno, como había dicho también en la presentación, los recursos online no, es decir, no nos interesa poder tener esa interacción en vivo durante el debate. Sí que, por supuesto, el recurso digital es más que válido y el ordenador, el iPad, el papel, lo que sea para apuntar y elaborar, pues está genial. Como también os he dicho, pues los temas los vamos a anunciar previamente y también hay una pretensión y una idea de que los jueces estén muy familiarizados con el formato. Os lanzaremos una iniciativa, pero bueno, también lo anuncio ya así para todos los que veáis este vídeo. Estamos preparando un curso de formación de jueces y la idea es poder crear un circuito interno. En la página web tenéis unos recursos. La semana que viene os enviaré un correo a todos también dándoos ciertos, porque en la página web tenemos también subidos varios materiales que son muy útiles y son recursos online sobre cómo sobre cómo analizar mociones, cómo preparar contextos, etcétera, etcétera. Y eso, os los adjuntaré directamente al correo para que los podáis
para que les podáis echar un vistazo y entre ellos, pues bueno, encontraréis ya las formaciones de jueces. Entonces, la idea es que si tuvieseis alumnos pues en los centros interesados en poder formarse para ser jueces, bien de cuarto de la ESO o de bachillerato, pues que podáis que se pongan en contacto con nosotros para que podamos formarlos a través de este curso online totalmente gratuito y por medio de ciertos vídeos y 3 módulos. Entonces, la idea es que, bueno, que los jueces estén muy familiarizados con el formato y que no ocurra que las jornadas sean un caos porque el juez no está llevando bien el tiempo, se tiene que poner un profesor de un cole a llevarlo. Por supuesto, contamos con que activamente vosotros participéis, incluso estéis muy al tanto de que el debate se desarrolla de la mejor manera posible y de que como profesores, si estáis allí y los tiempos no están funcionando adecuadamente, digáis, necesito que los tiempos funcionen adecuadamente, porque si no, no vamos a debatir. Es importante que participéis activamente y que incluso también ayudéis en este sentido, pero plantaos, es decir, si veis que no está yendo, no dejéis que siga yendo mal. Pero más allá de esa labor voluntaria y activa que os agradecemos mucho porque es muy importante siempre teneros ahí en las jornadas, sí que es, como os digo, es eso, se va a priorizar y se va a intentar asegurar al máximo posible que el juez tenga muy claro cómo se sucede el debate y qué pautas básicas ha de seguir en cuanto a tiempos, reglas básicas y valoración. Eso la idea es que también esté muy claro. Y, y eso es todo lo que tenía así en el tintero de dudas que ya me habíais planteado antes. Con respecto a los plazos y fechas de inscripción, también por si no lo sabéis, pues bueno, yo ya he contactado con muchos de vosotros, ya me habéis comentado, pues tenemos estos equipos juniors, estos seniors, estas IASA. Pues bueno, nosotros sí hemos ido compilando toda esa información y a los que ya os tenemos confirmados, pues ya os hemos enviado factura, ya tenemos cerrada el número de equipos. Sabéis que siempre se puede ampliar, modificar y simplemente me lo tenéis que notificar. Y para los que no, que todavía no tenéis la previsión exacta, pues no os preocupéis. Ya sabéis que hasta el mes de diciembre o incluso enero vamos a tener ese tiempo de margen y de plazo para formalizar todo de la mejor manera posible. O sea, que no os agobiéis. Yo sé que muchos habéis empezado ahora las actividades de debate en el cole. Entonces, lo importante es eso, que ya a medida que vayáis montando, rodando el grupo, pues ya me digáis, mira, pues sí, tengo 2 equipos, 3, 4, tal. Y, y eso, que sobre el plazo de las inscripciones hasta diciembre, enero, no hay problema. Luego decir también que ahora en noviembre, bueno, ahora están siendo los talleres de formación del módulo inicial y el intermedio de introducción al debate educativo, que están yendo muy bien. Yo lo recomiendo mucho, los está dando Juan Carlos este año y estamos muy contentos, Juan Carlos Flores, de Eternum. Y la idea es que, bueno, si hay coles que no han podido llegar a esta primera fecha y quisieran incorporarse más adelante, pues bueno, si podemos montar un grupo, podemos ofrecer otra formación de debate para la ESO más adelante. Y lo que sí que probablemente va a ser ahora en el mes de noviembre, que lo anuncio aquí también porque sé que muchos estáis interesados, es la formación de debate para primaria. Ya hay varios coles que sé que estáis interesando y estabais a la espera de fechas. Bueno, esta semana o mañana o el lunes os escribo y os digo ya lo que se ha planteado y la idea es ya poder formalizar el curso de primaria, que se hará en el plazo de 2 semanas y estará muy bien a doble sesión. Luego, temas también importantes. eh, el torneo Preu como os comenté, se realizará el 13 y 14 de diciembre en Valencia, el preuniversitario para alumnos de bachillerato. También está abierto a que acudan alumnos de cuarto de la ESO. Ya sabéis que si ellos tienen ganas de debatir, se sienten con el nivel y sobre todo con las ganas y la motivación, porque luego lo demás es secundario, pues que pueden participar. No habría problema en presentar equipos senior al Preu si quieren. Y, pero bueno, sabéis que es un torneo enfocado a bachillerato en 2 días hay concretos, porque los de bachillerato pues tienen mucho ritmo durante el curso y es muy difícil. Pues bueno, son estas fechas, viernes 13 de diciembre y sábado 14 de diciembre en Valencia. En principio, y si nada cambia, va a ser y vamos a tener como sede y colaboradores a la Universidad de Valencia. Así que bueno, las instalaciones allí van a estar muy bien. Y el torneo de primaria que va a ser el miércoles 11 de diciembre, también con la colaboración y sede del Colegio de Maristas Valencia. Así que desde aquí, gracias a ellos por poder ofrecernos esta posibilidad y es un placer. Siempre el torneo de primaria y en Navidad gusta mucho y los peques se lo pasan súper bien. Así que eso en cuanto a fechas. Sobre el torneo Preu y el torneo de primaria, la semana que viene se van a anunciar los 2 calendarios, bueno, como las 2 promociones, los carteles de los 2 eventos, en los que indicaremos tema ya
y bien propuesta ese de alojamiento, de movilización, ya veremos cómo, pero bueno, eso lo vais a tener ya la semana que viene. Y sí que es importante que si estáis pensando ya en participar tanto en el torneo de primaria como en el preuniversitario, nos lo vayáis diciendo, porque sí que aquí el plazo de inscripción se va a tener que anticipar porque es un torneo ya que se va a realizar en diciembre. Como sabéis, la liga hasta la última semana de enero y la primera de febrero no comienza, entonces pues tenemos más tiempo. Pero para el pre y primaria sí que ahora prima el mes de noviembre más o menos cerrar un poco los equipos interesados. Y, y bueno, poco más que deciros. Esto ha sido todo respecto al formato. Espero que haya quedado más claro y mejor y explicado. Y bueno, si tenéis alguna duda, por supuesto, no dudéis en comentármelo a mí, a Javier o a quien queráis y lo solucionamos. Y nada, no sé si tienes algo más que comentarme tú, Miguel. ¿Todo bien? Todo perfecto, todo perfecto. Gracias. Genial. Pues muchísimas gracias a todos por ver esta reunión, por haber asistido, por verla en diferido. Espero que os haya servido de mucho. Y nada, nos vemos semanalmente o cuando lo necesitéis, a ver si vamos pudiendo ir agendando ciertas reuniones periódicas cada cierto tiempo para que también me vayáis comentando todo y os iremos proponiendo ciertas cosas desde la fundación y ciertas dinámicas que creemos que pueden estar muy interesantes y que os pueden ayudar a incentivar eh, en todo lo relativo al debate, así que os iremos informando de todo. Y nada, cualquier cosa, pues poneros en contacto conmigo, me vais diciendo y yo estoy aquí disponible a vuestra disposición. Muchas gracias a todos y gracias por asistir. Hasta Gracias. luego. Hasta Adiós. luego.